Grandes son los desafíos que el Señor nos está entregando a través del libro de Malaquías, las demandas, los principios y la demanda. Hemos visto dos, empezamos a ver la tercera demanda. Vamos a recapitular, como se dice por ahí, un poquito de lo que vimos la semana pasada. Me gustó mucho una declaración de un pastor, un teólogo, respecto a la iglesia y el andar de la iglesia y lo que Dios pide y lo que la iglesia vive. Dice así: a través de la historia de la raza humana caída, ha sido la obligación del pueblo de Dios marchar a un compás que lo distinga de los demás. A través de las edades, las normas del sistema controlado por el enemigo de nuestras almas han atacado al creyente. El resultado trágico era y es que los creyentes han adoptado las normas del mundo y las han hecho suyas, por lo que su manera de vivir no demuestra la santidad o justicia de Dios, sino una ética defectuosa. Eso es lo que es lamentable. Hoy en día el creyente cuesta mucho identificar un creyente, porque su estilo de vida es muy parecido a aquel que no conoce. Y dijimos, la fidelidad demandada por Dios no es negociable o modificable. Y los versículos que vamos a ver hoy día nos van a enseñar el principio de fidelidad. Es decir, entre principio y demanda, hoy día vamos a estar viendo de los versículos 11 al 13 la segunda parte del principio de fidelidad. ¿Ya? Y para que usted no lo busque en su Biblia, aquí están los versículos que vamos a analizar hoy día. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado, ojo con las palabras abominación y profanado, el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, o sea, al liderazgo. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Algo van a llegar el pueblo llorando ante Dios. Así que no miraré más a las ofrendas para aceptarlas con gusto de vuestra mano. Hay un juicio bien interesante que está pasando acá al principio de la fidelidad. Si vemos estos versículos y usted los tiene abiertos ahí, el contexto utilizado es el matrimonio, porque dice al final del versículo 11, Judá, el pueblo de Dios, se casó con la adoradora de Dios extraño. ¿Ya? Hablando al principio de, el ejemplo es el matrimonio, ¿ya? Y la orden va hacia el matrimonio del creyente, ¿ya? Ahora, adoradora de Dios extraño en hebreo significa hija de Dios extraño. Y tiene sentido con el contexto. ¿Por qué? Porque no decimos que nosotros somos hijos de Dios, sí. Entonces, los paganos son hijos de sus dioses. Así de simple. ¿Ya? Y está diciendo la palabra del Señor una verdad muy grande. ¿Qué es lo que está enseñando Malaquías? ¿Qué nos va a enseñar el día como ejemplo de fidelidad y también de llevar ese principio a lo que es el culto y la adoración al Señor? Bueno, Malaquías nos va a decir que la infidelidad de los hijos de Dios, o que sucede la infidelidad de los hijos de Dios, al casarse con hijas de Dios extraños violando el pacto. Los matrimonios mixtos. ¿Ya? Matrimonios mixtos. Yo sé lo que usted ya está pensando a lo mejor al escuchar eso. Ya el pastor se va a ir contra casarse con un converso. Tranquilo, tranquilo. Ya vamos a llegar a ese punto. Ya no se desespere. Ahora, quiero que coloquemos cuidado con el versículo 11. Porque dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Qué es prevaricar? Si lo miramos desde un punto de vista secular, es cuando especialmente las autoridades tergiversan, cambian, manipulan la ley, ¿ya? No cumplen. Pero desde un punto de vista bíblico, prevaricar es lo siguiente, escuche bien, desviarse del camino recto.
quebrantar el pacto ley y fallar deliberadamente en las obligaciones. Cuidado con eso, deliberadamente en las obligaciones. Esto implica tanto la infidelidad en un sentido religioso como la desobediencia a los mandamientos de Dios, ya sea por terquedad o por conveniencia personal. Entonces, cuando dice acá ustedes prevaricaron, ustedes intencionalmente, ya sea porque son tercos o les conviene, ustedes han violado el pacto casándose con hijas de dioses extraños. ¿Ya? Ahí va la idea de lo que está diciendo Malaquías. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de prevaricar? Bueno, primero que nada, el prevaricar lleva a que Dios se oponga a quienes lo hacen. No es algo que Dios no está bien, no se preocupe. No, Dios se opone a esa desobediencia a conciencia, ya sea por terquedad o por conveniencia. ¿Qué más? Puede resultar en un castigo o una consecuencia negativa, tarde o temprano, y implica una falta de fidelidad y compromiso con los principios establecidos. Yo digo ser cristiano, digo tener ciertos principios y los violo. ¿Ya? Eso es lo que está hablando Malaquías. ¿Ya? Ahora, esto nos lleva a un pasaje que quizá usted ha leído en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios se unen a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Es un poco medio polémico Génesis 6. Si usted lo mira, se da cuenta que está hablando de una unión desigual, un matrimonio mixto, una mezcla. ¿Ya? Vuelvo mejor a leer el pensamiento. Entonces, pastor, usted está diciendo que si yo soy evangélico de la iglesia presbiteriana, tengo que casarme con una niña de la iglesia presbiteriana. No estamos hablando de denominación, estamos hablando de fe, estamos hablando de principios bíblicos, estamos hablando de otra cosa. El yugo desigual va más allá de una religión exterior. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Génesis capítulo 6, dice que Dios, mire, Génesis 6:6. Génesis capítulo 6, verso 6, escuche. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió, algunos dicen que me equivoqué, no. Ese se arrepintió significa se lamentó, le pesó, le dolió, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios comenzaron a casarse con las hijas de los hombres y esta mezcla implica que el problema que surge en eso era, o el problema no es que Dios tenga un preconcepto de nosotros, sino, escuche bien, que el deseo de Dios de su corazón es mantener la pureza doctrinal de su pueblo, la cual se ve afectada por la inclusión de paganos que no profesan la fe del pacto y en consecuencia conduce al debilitamiento de la misma. Hermano, el yugo desigual, estos matrimonios mixtos, debilitan la fe del pueblo, la identidad del pueblo. ¿Ya? Cuando veamos la aplicación para el día de hoy, se da cuenta que es lo mismo. No hay matrimonio mixto que puedan estar sirviendo, él o ella, que sea cristiano, esté sirviendo a Dios libremente. No hay. No es posible. O renunció o hay un servicio exterior nomás. ¿Ya? Pero hay algo más, hermano, de lo que estamos viendo. El sentido no es mostrar solo un pueblo superior a los gentiles. No es verdad. ¿Por qué? Hermano Antonio, ¿me puedes leer lo que aparece ahí? Somos seres humanos iguales que pasamos por las mismas necesidades. Pero el asunto principal es que los miembros de la comunidad del pacto poseen una fe que deben considerar lo más importante en su vida y deberían anhelar que sus hijos anden en ese camino de fe y que la persona que elijan como compañero para toda su vida comparta este anhelo de mantener la familia de la fe. De eso se trata. Bien simple. No es que yo por ser evangélico soy de raza superior al católico romano. No, para nada.
sino que hay una fe que se debe mantener y que mi deseo sería que mis hijos también se criaran en esa fe, por lo tanto mi cónyuge debería tener la misma fe. ¿Va captando la idea o no? Y hoy en día, hermano, lamentablemente tomamos tan liviano esto. No, si no importa, si todos los caminos llegan al cielo. No, si también es muy creyente. ¿En qué? ¿En qué? Es la pregunta. Bueno, Malaquías aclaraba esto y el gran error no solo significaba un asunto cultural, sino era un asunto religioso. Porque, mire, escuche bien, toda mujer judía tenía una sola religión. Profesaba un monoteísmo de verdad en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa era la religión del pueblo de Dios. Una mujer que no era judía, una malecita, una cananea, filistea, tenía otra religión, adoraba a otros dioses. Bien simple. Bien simple. El asunto no se trata de un problema étnico de casamiento interracial, sino un problema de casamiento interreligioso. ¿No? Por eso de repente a mí me preguntan, ¿usted me podría casar? ¿Los dos profesan la misma fe? No, no es que pueda, no debo. Porque estoy unido. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dígame cómo lo hago. Si uno cree en una cosa y el otro no cree. O tiene otra filosofía humanista, qué sé yo, la Pachamama y tantas cosas, y el otro cree en el Dios verdadero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dígame. Si usted me da la solución, yo lo podría hacer, pero no debo, porque estoy engañando a la gente. En esa parte yo lo engaño, le estoy dando una bendición que no corresponde. Y que tengo que tener cuidado con lo que Dios me está pidiendo y para dónde va en cuanto a la fidelidad. Por esta causa Dios había prohibido esta clase de unión a Israel en el Antiguo Testamento con mucha claridad. ¿Ya? Con mucha claridad. Ahora, lo que estaba sucediendo es que el pueblo se estaba casando otra vez con mujeres de otras naciones, mujeres que adoraban a otros dioses. En la época de Malaquías ya había pasado, Dios ya lo había advertido, pero estaban repitiendo en la misma mala costumbre. Ellos estaban siendo, ellas, las mujeres, o el cónyuge inconverso, estaban siendo traídas de forma natural al pueblo de Dios, ojo, como si fuesen judías y las estaban haciendo participar del culto a Dios cuando tal cosa no era permitido en ese tiempo. Por favor, en ese tiempo. ¿Ya? Porque usted diría, entonces si mi cónyuge no es cristiano, yo no debería llevarlo a la iglesia. Espera un poco. Ahora, además, la Biblia, hermanos, nos da los peligros del matrimonio impío y están bien documentados en Antiguo y Nuevo Testamento. Yo le voy a dar el ejemplo, yo sé que usted los conoce. Por ejemplo, Israel se casó con mujeres de Moab y trajo la maldición de Dios sobre el pueblo. ¿Sabe usted eso? Uy, la maldición, sí, la maldición de Dios sobre el pueblo. Número 25. Otro ejemplo, muy conocido. Salomón, hombre más sabio en asistido, se casó con mujeres extranjeras que apartaron su corazón de Dios. Ese es uno de los resultados comúnmente cuando el varón tiene la fe y la mujer tiene otra fe. Comúnmente lo hace apartarse de la fe verdadera. Es lo más común. Puede suceder al revés, pero es una excepción a la regla. ¿Ya? Otro ejemplo, Acab se casó con la famosa Jezabel, una mujer extranjera, quien condujo a Israel a nuevas profundidades de depravación. Increíble. Y en el Nuevo Testamento Pablo dice que los creyentes y los incrédulos no deben unirse. No es que no deben unirse. ¿Ya? Usted conoce 2 Corintios 6 del 11 al 18, lo dice. ¿Ya? Ahora, hermano, especialmente en el hombre, un hombre que desea una mujer, una evangélica, una hermana de la iglesia, se puede convertir en cualquier cosa para obtenerla. Una vez que la obtiene,
y está casado, se saca la máscara y dice aquí mando yo. Y lamentablemente la mujer se tiene que someter. Ha sucedido un montón de casos. Inclusive yo el otro día conversaba con alguien, hay un estudio que dice que a muchos hombres les gusta buscar las mujeres evangélicas, especialmente las pentecostales, por la característica que tienen de sumisión, de todo, es atrayente. No sé qué morbosidad tiene en su mente, pero sucede. Y llega y se convirtió en qué. ¿Ya? Es como, a mí me gusta mucho, usted la tiene que haber visto este meme, aparece un lobo en un púlpito haciendo y un montón de ovejas abajo, y un lobo que está candidateándose y dice, cuando yo me converta, o si ustedes me eligen, seré vegano. Mentira, porque la naturaleza de él no es vegana. ¿Ya? Es lo mismo que sucede acá. Entonces, en estos principios y demandas, lo que estamos viendo hoy día en cuanto a la fidelidad, y estamos hablando respecto al matrimonio mixto. Ya, el matrimonio mixto. Ahora, ¿qué implicaciones notamos para nuestra realidad actual si traemos esto? Dijimos, algo estaba pasando allá en el Antiguo Testamento, en el Malaquías, pero ¿qué principios traemos hoy en día? Bueno, en la iglesia muchos pensarán que es pecado que un cristiano se case con un inconverso. ¿Ya? ¿Es pecado? Aclaremos algo antes de llegar a una respuesta. Primero que nada, la iglesia tiene la responsabilidad de alertar a sus miembros de las consecuencias que una unión desigual puede traer. Tenemos que alertar. ¿Ya? Si ahí me puede buscar 2 Corintios 6:14, buscar usted. Entonces, ¿cuál es la labor mía como pastor? Hermano, la palabra de Dios dice esto respecto a la unión desigual. Dice esto, se le enseña. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El problema que existe en la mente es que cuando Cupido ya tiró la flecha, hermano, la persona, bueno, por último me va a otra iglesia donde me acepten. ¿Ya? Pero yo tengo que enseñar, tengo que alertar. Ahora, se enseña, ¿ya? Se advierte, se delimita, ¿sabes? Estos son los límites. Se alerta y ellos deciden, las personas. O más bien dicho, quien se hace llamar cristiano debería decidir según la convención bíblica. Yo les advierto, les digo, si al final igual lo hacen, ya es responsabilidad de la persona. Ahora, va a depender mucho del evangelio que el supuesto cristiano tiene. Si un evangelio light, acomodable, no va a tener problema. ¿Ya? No va a tener problema. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que las personas dan para validar estos yugos desiguales? Bueno, hay uno muy bueno, dicen así. Conozco a una persona que se casó con un inconverso y luego llegó hasta ser pastor de una iglesia que es inconverso. Se convirtió y fue pastor. Yo lo conozco. Bueno, la explicación lógica y práctica a este argumento. Es posible que existan tales excepciones, pero solamente esa es una excepción. Es decir, de 10 cristianos que se aventuran en un yugo desigual, 9 de ellos seguramente vivirán un infierno en su propia casa porque su cónyuge no profesa su misma fe. Esa es la realidad. Lo otro es una excepción, sí, puede pasar. Pero estoy tomando una excepción como una regla. ¿Ya? Y ese es el problema que sucede. Así que es un riesgo hacer esto. Sería tentar a Dios sobre la base de una probabilidad que no es segura. Surgen expresiones como lo siguiente. Yo sé que por ahora no quiere nada con Dios, pero tengo esperanza de que se va a convertir en el futuro. ¿Escuchas eso? No, si se va a convertir, inclusive cuando yo oro, agacha la cabeza. ¿Tú sabes qué está pensando cuando agacha la cabeza? No, sí. Inclusive más temeroso que los jóvenes de la iglesia, me han dicho. Porque usted sabe que el mundo es mucho más astuto que los que están dentro de la iglesia. Pero, ¿y si eso no sucede? ¿Por qué, hermano? Porque la conversión de una persona
no es una categoría en la que tengamos capacidad de pronóstico nosotros. Nosotros no podemos decir para mí que este año se convierte. No, no sabemos. No tenemos alcance, ¿ya? ¿Cómo saber yo que se va a convertir? Ahora la pregunta, ¿convertirse en qué? Se puede convertir en evangélico de una denominación, pero no en cristiano. ¿Ya? Entonces es arriesgado, ¿no? Es muy arriesgado. Por eso la palabra de Dios nos está desafiando. Ahora, se pregunta usted por qué existen las uniones desiguales, los yugos desiguales. ¿Por qué un creyente se casa con un inconverso? ¿Se ha preguntado o no? Bueno, lo desechamos inmediatamente que es por amor. Mire, aquí está la respuesta. La esencia y el problema de esto es que la gente pone la confianza de su felicidad en un matrimonio que desde su inicio no está cumpliendo los estándares bíblicos. Es una unión que no está siendo establecida sobre la norma de la fidelidad de a la palabra de Dios entregada a su pueblo. Empezaron mal. Algo no pega. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principio de fidelidad que Dios exige a su pueblo en este pasaje de Malaquías? Vamos a ver. No tiene ningún otro propósito sino el comunicar el deseo divino, ¿cuál? Que tengamos familias fuertes y una fe fuerte. Eso es lo que está pidiendo Dios. Por eso es preciso unirnos a alguien que cree en nuestro Dios y está dedicado al servicio a Él, tal como nosotros lo estamos. No estamos diciendo que todos se dedican a la obra, pero desean ir a congregarse, desean orar, desean estudiar la palabra, porque ambos tienen la misma fe. Y sus hijos están siendo criados en la misma fe. ¿Ya? Pero ¿por qué es tan grave la unión desigual? Estamos hablando del trasfondo del Antiguo Testamento. Malaquías 2:11, mire. Dice así. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, ojo, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Hay una profanación. Y se casó con hija de Dios extraño. Observamos que la unión con la hija de un Dios pagano es considerada una abominación y una profanación. O sea, no es cosa, no suave. ¿Ya? Ahora, este mismo Malaquías se lo va a colocar en otra versión si usted dice, parece que no entiendo mucho. Veamos. En la Nueva Traducción Viviente, Judá ha sido infiel, y se ha hecho una cosa detestable, abominación. En Israel y en Jerusalén, los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor. Eso es profanar. Al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. ¿Todavía no me queda claro? Vamos con otra versión. La palabra de Dios para todos. Judá ha sido infiel. Algo horrible se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá le ha faltado el respeto al templo sagrado del Señor. Profanar. El lugar que él ama. Los hombres de Judá se han casado con mujeres que adoran a otro Dios. La traducción del lenguaje actualizado. Todos en Judá y en Israel han sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran a otros dioses. Debemos tener claro el por qué el yugo desigual Dios lo califica de abominación y profanación. Tenemos que ir un poco a la parte histórica, ¿ya? ¿En qué sentido es una profanación del santuario? ¿Qué era el santuario en la época del Antiguo Testamento? Bueno, era el lugar que se realizaba el culto y había una ley que evitaba que otras naciones se unieran a adorar en él. No podían entrar al santuario los que no eran judíos. ¿Ya? ¿Vamos con esa idea? ¿La capto o no? Ya. Miren la explicación. Como no podían entrar, como había yugo desigual, yo me casé. Mi esposa no es judía, adora a otros dioses, pero no puede entrar al santuario. ¿Qué hicieron?
¿Ya? Los judíos. Toño, hermano Toño, por favor. Por ello, un tiempo posterior a Malaquías, en la época de los Macabeos, se procuró resolver este asunto creando el Templo de los Gentiles, que era un espacio muy grande que quedaba fuera del santuario, donde todas las personas que no eran judías podrán presentarse. La arqueología presume, e incluso había una pequeña placa en la entrada del santuario advirtiendo a los gentiles que si ellos pasaban de esa puerta serían muertos. Tal era el celo por el santuario. Ya. Por eso estaba hablando de esa violación o esa profanación que había sucedido. Es aquí la razón por la que Malaquías señala la unión con mujeres, porque implicaba profanar el santuario de Dios. ¿Y cómo lo llevamos hasta el día de hoy? Porque tenemos que ver qué está pasando hoy. Bueno, hay dos cosas que tenemos que tener claro. Primero que nada, el santuario ya no es un edificio, sino que somos nosotros el templo del Señor. Es la gente santa la que Dios considera su santuario, donde Él habita por medio de su Espíritu Santo. O sea, ya no tenemos santuario, no está hablando de la iglesia local, o sea, usted y yo somos el santuario, o sea, lo que nosotros hacemos, tenemos que dar cuenta de Dios porque somos santuario, somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Buena pregunta. ¿Ya? Primero que nada, ya no está el santuario. Y en segundo término, algo muy importante, Dios acabó con la separación entre judíos y gentiles. ¿Ya? Pues cualquier persona, judía o gentil, que profesa en cualquier lugar el nombre del Señor Jesús en espíritu y verdad, ese es verdaderamente un miembro de su pueblo. Aquí tira por tierra el sionismo y todo ese asunto que anda, el único pueblo escogido que... No. Ya Dios acabó la separación entre judíos y gentiles. Entonces, no debe considerarse una profanación del templo invitar a un cónyuge no creyente a la iglesia, al culto. Ese no es el sentido de este pasaje, por favor. Yo una vez escuché que alguien dijo, no de llevar a la iglesia. No, porque ya no está el santuario y todo. Pero hay otra cosa más profunda que tenemos que ver, que Malaquías 2:12 da a conocer resultados de la infidelidad al pacto por la unión desigual. ¿Qué va a estar pasando? Mire lo que dice la palabra de Dios. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, casarse con inconverso. Al que vele y el que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de ejércitos. Los líderes están metidos, los sacerdotes también. Muchos están casados con mujeres inconversas. Dios lo va a cortar. Ahora, hermano, dice, el resultado es que Jehová cortará al hombre que hiciera esto. Cortar es aniquilar, matar. Eso, veamos. La gravedad de estas palabras se debe a lo siguiente. En el Antiguo Testamento, que una persona fuera cortada significaba que se le negaba el acceso al pueblo de Dios y por lo tanto a la presencia de Dios, cuyo santuario estaba en medio de su pueblo. No podía entrar al santuario. No, usted no entra, usted conversa. Entonces, eso era cortar a la persona. Ese era sacarlo del medio de. Esto es más que evidente en nuestros días y es fácil determinarlo. ¿Por qué? Recordemos que el contexto de esta palabra es el matrimonio. Tenemos un principio divino involucrado en estas palabras y es el siguiente. No debe unirse en matrimonio con una persona que no profese la fe bíblica, que no ama a Dios y que no le sirve como usted. Es el principio. ¿Ya? Es el principio que Dios, porque dice, si el que lo hace es infiel. Ahora, ¿cómo es este asunto entonces de cortándose? Bueno, en ese tiempo no entraba. No podía estar adorando a Dios. ¿Qué pasa ahora? Bueno. Esta situación es delicada, hermano. La verdad que es delicada. ¿Por qué? No faltan los casos de jóvenes que fueron eficientes cristianos, pero al pasar por alto este principio bíblico, se casaron con personas no creyentes,
pusieron la base de una vida matrimonial que ha significado un desierto espiritual por causa de su cónyuge inconverso. Y hermano, yo tengo testimonios muy de cerca. Yo tenía testimonio de personas llorando por su cónyuge inconverso. Y la pregunta, bueno, ¿quién lo mandó a usted a casarse con un inconverso? ¿No le advirtieron? ¿O le pintaron el cuento diferente? ¿O era tanto la necesidad de tener un cónyuge que si no agarra esto me deja el tiempo? ¿Verdad? Es peligroso, sucede eso. La sed por Dios de esta persona se agotó y sin darse cuenta son cortados de su lugar. O sea, el Dios ya no se menciona en esa familia, ya no hay oración, ya no hay cánticos cristianos, ya no hay lectura, ya no hay. ¿Por qué? Porque no, ya, déjate tú. Oye, y te aviso, el próximo mes bautizamos el niño. ¿Bautizó? Sí, el curita que me bautizó a mí. Y ella lo dijo, voy a tener que ir, no, a no, a agarrar el bautismo de allá, para que le limpien los pecados, el pecado original. Ya, sucede, muchas cosas. Y después la primera comunión, y después la confirmación, y se va cortando, se va apagando. ¿Ya? Dios es claro, objetivo y específico. Sus hijos, si tú dices ser cristiano, no deben unirse en matrimonio con una persona que no profese la fe bíblica, que no ame a Dios y no le sirva como usted. Y hermanos, si nosotros tomáramos cristianos que están en esa condición y dijéramos, hable con el corazón abierto, así, sí, muchas veces yo me siento desplazado. He tenido que agachar la cabeza para no crear tensión con ese cónyuge inconverso. Y lo terrible es cuando el inconverso es él, la mujer tiene que someterse. ¿Ya? Lamentablemente. Y cuando llegan los hijos vienen los dramas. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a bautizar? ¿Dónde? ¿Con el cura o con el pastor? ¿O en los dos lados para que no peleen? ¿Ya? Inclusive en el casamiento. La otra vez una persona dije, mira, si te da un niño es igual. Por último, firma el contrato secular en el civil, pero no te metas o con el cura, con el padre, con el rabino, no sé. ¿Ya? No es lo ideal, pero tú estás decidiendo. Hermano, mire, uno de los errores más grandes en la etapa prematrimonial, en la preparación, es que las parejas no toman tiempo para ponerse de acuerdo en este punto, es decir, vivir para Cristo y servir en su obra junto al resto de su vida. No está incluido. ¿Por qué? Es bueno planificar los asuntos financieros, familiares, profesionales, entre otros, pero si no hay acuerdo respecto a vida espiritual, que piensan desarrollar como familia de la fe, todo lo demás no tendrá sentido. Planifica la parte económica, bien separado, que esto, que lo otro, que bueno, la gato, pero lo espiritual, bueno, ¿qué voy a planificar lo espiritual si un cónyuge no tiene la misma fe? Ahí está el problema, por eso no se toca el punto espiritual, porque no tiene la misma fe. No van para el mismo lado. Y yo siempre he dicho que si están pololeando, que acá le llamamos pololeo, yo siempre he dicho que el pololeo no debería existir en los cristianos, es noviazgo y casamiento, porque están seguros en el Señor. ¿Ya? Pololeo es un experimento, se cambia rápido en los pololos, ¿ya? Bueno, ahora se cambia rápido en todas las parejas. Pero si no está eso, ¿qué planes hay? ¿Sabían ustedes? Yo creo que el Señor me conoce y los que están cerca también nunca ufanarme, pero una de las cosas que me unió a mi actual esposa fue el llamado a trabajar con el Señor. Ahora, no estoy diciendo que todos sean misioneros y pastores porque me van a quitar la vega, no. Sino que lo que hablamos era de eso, unas cosas que nos unió, que nos dio el sí, es que había caminado por el mismo lado en cuanto a Dios. ¿Ya? Pero no es necesario dedicarse 100% a la obra, pero sí que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, en la dificultad, en la prosperidad. No se planifica eso, no se planifica.
Es necesario que los cristianos aseguren la continuidad y frescura de su vida en Cristo, aún después de casarse. ¿Ya? Eso es muy necesario. Escuchamos en varias ocasiones decir que las personas suelen morir a su vida de servicio cristiano cuando se casan. Y aunque es verdad que el tiempo de una persona casada es más limitado que el tiempo de una persona soltera, no es cierto que el matrimonio tenga que significar una restricción para el servicio a Dios, a menos que la persona que elegimos no comparte ese propósito. Ahí sí. Pero si no, no tiene por qué. Se sirve a Dios de forma diferente nomás. Ahora, yo siempre he dicho, estás pololeando, si van a la reunión haciendo cenar juntos, no cuando nos casemos, nunca. Si no lo hacen pololeando, menos casados. Así de simple. Y el asunto, hermanos, de esto no es falta de voluntad, no es que mi cónyuge no tenga voluntad o no me ame o falta de apoyo, sino que falta de vida espiritual de uno de los cónyuges. Se acabó. Estoy casado con un muerto. No le puedo ver vida espiritual. Puede tener la mejor intención, hasta cerrar los ojos, juntar las manitos, como respeto, pero no tiene vida. ¿Me está captando la idea? No, no tiene vida. Entonces, Dios nos está dando ese ejemplo de infidelidad o que está pidiendo la fidelidad y está hablando de el matrimonio mixto o desigual. Este yugo desigual. Usted sabe el yugo que llevan los bueyes. Yo lo conocí en persona cuando estuve en el sur, era impactante, ¿eh? Y se los coloca y van para el mismo lado los dos. Yunta de bueyes. No conozco yunta de uno, pero yunta de bueyes. Pero si uno es un buey y el otro un burro, pasa esto, pues, hermano. Cada uno por su lado. ¿Ya? Por eso Dios está advirtiendo. Y sabe, me gustó mucho un dibujo. Es bastante así como gráfico, irreal y muy real, no irreal, y muy real de lo que sucede en el yugo desigual. El caso de él no es creyente, ella sí, pero se enamoraron, una cosa, esos suspiros de mi príncipe azul, no sé por qué le colocan azul, podría ser de cualquier color, pero ya, el príncipe azul y todo esto, y se casaron. Y él con todo el amor le dice, prometo jamás lastimarte. Bueno, dice ella. ¿Está bien el dibujo o no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la naturaleza de él es dañar. Y ella es un globito. ¿Me capta la idea? No es que no, pastor, usted dice, tiene que ser evangélico. No, creyente de la misma fe, la misma cosmovisión, una obra de Dios en su vida. Pues es difícil encontrarla. Es que no tienes que buscarla. El cónyuge no se busca, Dios lo coloca. Dios usa. ¿Ya? Cuando tú lo buscas tienes problemas porque lo buscas a gusto tuyo. Y el adulterio, la fornicación no es solo acostarse. El empezarse a unir emocionalmente también es peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Sucede eso. Te estás acercando mucho a él, te va a hacer daño. O a ella, te va a hacer daño. Porque la naturaleza es diferente. Vamos al último versículo. Dice así. Estaba sucediendo todo esto. Estaban casados con mujer en conversa y iban al altar llorando. Y miren lo que pasa aquí. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de lágrimas, de llanto y clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Sabe que la frase así que no miraré más se nota más adecuada en la nueva versión internacional que dice, porque él ya no presta atención, Dios? ¿Qué estaba pasando acá? La razón que mueve a los israelitas a derramar lágrimas en el altar es porque Dios ya no está aceptando su ofrenda debido a que estaban casados con hijas de dioses extraños. Y ofrenda no habla solo de dinero, sino todo lo que ellos hacían para Dios, Dios no le estaba prestando atención, no lo estaba recibiendo por su condición familiar.
La esencia del pasaje es comunicarnos la relación entre la vida familiar y el culto. Algo que parece que a veces separamos. La casa allá, el culto acá, pero están unidos. Es decir, en tiempos de Malaquías había un debilitamiento grave de la familia de Dios y de la fe verdadera por causa de estas uniones desiguales. Dios no estaba aceptando el culto de su pueblo por la condición familiar de su pueblo. Fíjense bien, ¿eh? No es que los israelitas llegaran al santuario y eran otros. No lo aceptaba simplemente. Yo no voy a aceptar sus lágrimas, yo no acepto su culto, porque su familia, ustedes están mal. Ustedes están en yugo desigual, ustedes están en matrimonio mixto, ustedes están casados con hijas de dioses paganos o con hijos de dioses paganos. Por lo tanto, yo no lo acepto. Siendo sincero, hermano, actualmente enfrentamos esta misma crisis. Muchos cristianos parece que no han entendido las relaciones que existen entre la vida familiar y el culto. Parece que no, son dos mundos diferentes. ¿Eh? Son dos mundos diferentes. Las decisiones que se toman para la familia afectan también el culto que ofrecemos a Dios. ¿Sabía usted eso? Todo, en lo material, en lo prioritario. Si yo le enseño a mi familia que primero están otras cosas antes que las cosas de Dios, obviamente estoy afectando el culto a Dios, la ofrenda a Dios, el servicio a Dios. Si tales decisiones no son congruentes con los principios bíblicos, no van a rendir la gloria a Dios. No podemos pretender agradar a Dios en el culto público si realmente nuestra vida familiar no está acorde a su voluntad. Se lo vuelvo a leer. No puedo pretender agradar a Dios en la iglesia, cuando le adoro, cuando participo, cuando estudio la palabra de Dios, si mi vida familiar no está acorde a su voluntad. Ahí hay un problema. Yo creo que Dios lo está. Ahora, Dios puede utilizar lo que yo entrego porque lo hace, pero el problema es si lo está aceptando por mi vida familiar. Tenemos un principio muy importante que aprender en estos versículos 11 al 13. Una relación vital con Dios degenera en esterilidad cuando se ha sido desleal con otros miembros del pueblo de Dios. Si no hacemos todo lo que podamos para preservar y estimular la unidad y el amor del verdadero pueblo de Dios, no tardarán en venir los problemas. Hermano, esa es la idea. ¿Ya? Tú, si todavía no estás casado, es tiempo, Dios te habló de tiempo. Si ya estás casado, Dios tenga misericordia. Porque también, hermano, no es solamente que sea de la misma fe, es que sea la persona para mí, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Puede ser de la misma fe, pero no es la persona que Dios ha colocado. En nuestro caso, algunos saben, yo cuando conocí a mi actual esposa, yo venía saliendo de una relación sentimental con la hija de un pastor. Hija de un pastor. Pero ella no quería nada con ministerio. No, ella quería un cristiano que trabajara, que fuera a la iglesia domingo y nada más. Y yo tenía un llamado al ministerio. Y Carmen venía saliendo de una relación con un joven, muy buen joven, pero que no quería nada con el ministerio tampoco. Quería una esposa. Entonces cuando conversamos y empezamos nuestra relación, en el buen sentido de la palabra, eso coincidió. ¿Ya? Es lo que Dios hizo. Ahora no me estoy colocando para agregarme a Hebreo 11 como héroe de la fe, no. Pero digo, sucede, bueno, es posible. Como he visto en otros casos, llorar porque no pueden ejercer libremente su fe. ¿A dónde fuiste? A la iglesia. A la hora que llegaste. Oye, te miró mucho esa hermana de la iglesia. Es terrible, hermano. Es terrible. Y lo buscaron solo. Y esa persona me lloraba acá, me decía, pastor, porque quería estar, me casé para no estar solo, estoy más solo que nunca. ¿Ya te casaste? ¿Qué hagas? Ya lo buscaste. El Señor nos sea ayudando. Porque, hermano, lo que Malaquías enseña es que la infidelidad de los hijos de Dios al casarse con hijas de Dios extraños, violando el pacto, tiene consecuencias. El Señor nos sea
ayudando. ¿Ya? El Señor nos sea desafiando en nuestros principios y demandas, y que hoy día hablamos acerca del matrimonio mixto. Pero ¿se acuerda usted que yo le dije en el mensaje anterior que eran 2 puntos que hablaba sobre la infidelidad de Dios? ¿Se acuerda, no? Matrimonio mixto y el otro es más bueno, divorcio injustificable. Vamos a hablar en el próximo mensaje del divorcio, ¿ya? Entonces, el Señor nos sea ayudando. ¿Cómo el Señor nos coloca este ejemplo? Yo creo que tenemos que orar por aquellos que a lo mejor están en una situación de yugo desigual. Que Dios tenga misericordia. Y advertir a los que todavía no se meten ni. Ahora, si aún así lo hacen, cada uno es responsable de las decisiones que toman. Pero también da gracias a Dios por el cónyuge que también tiene la misma fe, ¿ya? Que también conoce al Señor. Y si aún así los dos con la misma fe no somos derechos con ella, es otro tema. Pero lo importante es que la fidelidad se refleja también en el hogar y en la consecuencia de lo que se ve en el culto público. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos a ser fieles. Gracias por nuestro cónyuge, Señor, que nos ha entregado. Ayúdanos a desarrollar el papel que a veces no desarrollamos. Perdónanos por ser infieles en el matrimonio, y cuando hablamos de infieles no es solamente que podamos tener una aventura a otra mujer, sino infieles en responder, en preocuparnos, en dar prioridad, en dar ejemplo. Perdónanos y ayúdanos a continuar, como dice por ahí, cuando nos casan hasta que la muerte nos separe. Ayúdanos a ser ejemplo, porque tu gracia está en nosotros, y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.